y el final con el que remata el poema es el artista de una sola pierna. Bueno, a veces cuando caminamos, nuestro ego nos hace sentir que somos eso, soy el bailarín de la primera escena, ¿no? Pero sí, sin embargo, hay en nosotros tantas facetas, tantas miradas, que a veces ni nos damos cuenta nosotros. Por eso el joven rebelde de la imagen deforme, el apostador en carreras de caballo, todos son como a veces situaciones de nuestra propia vida, ¿no? Hago piruetas difíciles cuando interpreto al sacerdote que ha perdido la fe. A veces incluso no somos capaces de condenar a los demás, ¿no? Cuando a lo mejor la fe es algo que podemos también ayudar o no criticar o comprender el trance de que algunas personas sienten, ¿no? Al final habla de la ceremonia del abismo. A veces, ¿cuántas veces nosotros estamos tan cerca del abismo con nuestra propia ceremonia que es cada día, el vivir cada día? Y entonces nos sentimos que soy el elegido de Dios, ¿no? Yo soy el elegido de Dios. Es como todo es como un canto al ego, no soy el elegido de Dios, pero al final soy sencillamente alguien que tiene una sola pierna. Y si tengo una sola pierna, poco puedo hacer. Puedo hacer, pero realmente cuando se tienen las dos piernas, que es la de Dios y la tuya, entonces es cuando te sientes que puedes volar y puedes caminar y puedes hacer las verdaderas piruetas, ¿no? Pero a veces hacemos piruetas con una sola pierna y nos creemos que la hacemos con dos. Ese es el sentido, pero realmente también surge de ver a un bailarín de una sola pierna. Esto a veces es todo tan misterioso, tan enlazado, ¿no? Entonces, yo estaba viendo de estos vídeos que en un momento te llegan y me llegó un vídeo en donde un bailarín de una sola pierna pues hacía sus piruetas y es fantástico. Era magnífico verlo de lo que era capaz de hacer, ¿no? Entonces se había vencido a sí mismo, había hecho todo lo posible, pero nada que ver con el bailarín con dos piernas, ¿no? Entonces, aunque está el esfuerzo, si no tenemos las dos piernas, que es la pierna de Dios, la pierna espiritual y la pierna nuestra, no podremos llegar a avanzar en este baile que es la vida, ¿no? Entonces todo se enlazaba. Lo que mis ojos habían visto, lo que esa imagen me hacía reflexionar y lo que el poema luego después dice de una manera que a veces pues, puede parecer como que lleva y lo lleva como claves ocultas, pero que también a quien lo lee le puede decir sin saber realmente qué pasa en su interior. Muy bien, maestro Pedro. Una gran lección. En verdad que vale la pena el día de hoy, pero ya estamos el tiempo nos está montando. La compañera Josefina Toledo Barrón, ella es de la Ciudad de México y también escribe poesía. Josefina. Hola, pues muy buenos días, maestro Pedro Enríquez Martínez. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy emocionada de estar escuchando. Yo ya estaba emocionada desde días antes y al estar leyendo su poesía, me transmitió tanto que la verdad me emocioné, pero el día de hoy que me levanté corriendo dije, no, voy a seguir leyendo, pero me pasó algo muy hermoso al estar leyendo. Ya no lo quise leer en orden, porque ya lo había leído y dije, pues voy a ver si le hago las preguntas que ya tengo o a ver qué poema y ahorita, y lo escogí al azar, pero lo primero que me impactó fue que vi que decía Isaías 43, versículo 19, y yo no me había percatado realmente de que algunos poetas lo hicieran de esa manera, y pues me encantó su forma de hacerlo, pero me pasó algo que estuve leyendo el poema de Adrenalina
y me estuve cuestionando, dije, pues, ¿qué será que cuando él lo escribió, sintió la emoción, sintió el miedo, iba manejando, por eso sentía la adrenalina, o se estaba imaginando escribirle a una mujer, transitar por sus curvas y todo? Entonces yo me lo estuve imaginando y dije, no, pues le voy a preguntar a ver qué emoción sintió, porque a mí me está transmitiendo mucho lo que escribió, y me quedé con esa sensación. Y ya después de eso, hace rato cuando le empezaron a hacer las preguntas, no sé si vieron que me empecé a reír porque yo quería cuestionarle algo acerca del libro de la vida, pero pues que fue lo que me encantó. Bueno, me encantaron mucho sus poemas, pero ese me encantó y me empecé a reír porque dije, bueno, yo le quiero preguntar sobre ese poema y pues ya le preguntaron. Luego me estaba, ya después cuando Lore también, empezó a hacer preguntas, también me dio risita porque dije, bueno, es que a veces estamos en el mismo canal y nos gustan las mismas cosas, pero déjeme decirle que aunque ya le hicieron todas esas preguntas, este, pues yo le quiero decir que yo al leerle en la mañana sobre todo, pues estaba hasta temblando de emoción de leer sus poemas. Y me imaginé muchas cosas y lo cual le agradezco que me haya hecho sentir. Y también levanté la mano cuando dije que yo sí quería que me llegara uno de sus libros, porque la verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Lo felicito mucho y sí quisiera que me contestara a eso que le pregunté, qué emociones sintió. Gracias, Josefina. Qué maravillas esas palabras tuyas. De verdad que se agradecen enormemente. Porque para mí una palabra fundamental en la poesía es emoción. Si no hay emoción, no hay poesía. Yo creo que es algo como que está como muy vinculado, ¿no? Entonces, si a mí un poema no me emociona, estéticamente puede ser magnífico, puede ser perfecto, puede ser, pero tiene que haber una chispa de emoción, tiene que haber algo que nos haga sentir. Y entonces la poesía para mí es cuando cumple su misión y su objetivo, es cuando hace también sentir, ¿no? Porque esa emoción puede estar en la reflexión, puede estar en qué poema, como decir, a mí me hubiera encantado escribir este poema, ¿no? A mí me sucede con algunos poetas que digo, a mí este poema me hubiera encantado escribirlo, no me hubiera importado robárselo. Porque, Sí, porque es que me hace sentir, me hace emocionar, ¿no? Y entonces cuando creo que realmente da un salto, da un paso la poesía hacia donde debe de estar realmente, ¿no? Y para lo que sirve. Porque la estética está muy bien, hay quien defiende que los poemas son solo estética, pero bueno, pues tampoco está mal, pero creo que no es su misión sí, principal. sí, Así que te pues agradezco sí, enormemente yo sigo muy emocionada de escucharlo porque hacía mucho tiempo que la poesía de otros autores no me transmitían tanto como su poesía y yo estoy bien emocionada y también me empecé a reír hace ratito cuando dijo que no había escrito sonetos y luego que tampoco del inglés y yo entre mí dije, yo tampoco, coincido en eso, también coincido en que me gusta la poesía. Y pues lo felicito, es un placer escucharlo, leerle y le agradezco muchísimo. Muchas gracias y mucho gusto en conocerle. Gracias a ti, Josefina. Ella sabe sobre el libro, nada más que me pida uno, el que quiera, o a través de Mari Carmen, y ahí lo tiene. Muchas gracias. Que es una Gracias. maravilla. Y en cuanto Gracias. a la pregunta sobre el poema Adrenalina, pues sucede un poco también como el anterior que he comentado del bailarín de una sola pierna. Y aquí efectivamente habla de una experiencia de uno mismo, ¿no? Esto fue un momento de enfado, de estas veces que te enfadas y coges el coche y entonces en un momento dado el coche derrapa en una curva, te sales de la curva y en ese momento es cuando eres consciente. En ese momento
en que has derrapado, te has salido de la curva, porque hay veces que todo pues no entra como un genio dentro de nosotros malévolo que nos hace hacer locura y barbaridades, ¿no? Es cuando el pensamiento se ofusca y nos hace, bueno, pues como en este caso, salir con un coche. Y es cuando habla, perder el control, ¿no? Cuando pierdes, pero también es una imagen cuando a veces las imágenes de la propia vida son las imágenes que luego llevo a la poesía. Porque es cuando dices, de nada sirve la experiencia, ¿no? Un giro sin cálculo exacto. Y la vida es como una carretera. La experiencia de la propia vida, nuestra propia experiencia, a veces es como coger ese coche e ir en carretera, porque puede ser en una relación, puede ser con los hijos, puede ser con ir por la calle, puede ser en el trabajo, puede ser en el ascensor, puede ser en cualquier circunstancia. A veces somos como coches que nos salimos de la curva sin control. Y efectivamente nos damos cuenta a lo mejor en un momento dado, pero lo malo es que como un papel arrugado ya no puede volverse, papel que se arruga ya no puede volver a su estado natural, ¿no? Y entonces rompo al final para hablar de la palabra, ¿no? Porque a veces la palabra es como ese coche desbocado y cuando decimos una palabra, a veces la importancia de la palabra es tal que ya queda para siempre en esa persona, o bien para daño o bien para bien. Por eso dice, en el principio fue la palabra y el hombre inventó el silencio, ¿no? Porque la palabra, cuando la ejercemos buscándola desde lo que la espiritualidad y Dios nos dice, nuestro propio ser, nuestra alma, es más cuidadosa y nosotros abusamos del silencio. Muchas veces abusamos del silencio cuando se necesita hablar o cuando alguien necesita de que le digamos una palabra o de amor o de ánimo, y sin embargo en muchas ocasiones callamos ante la injusticia, callamos ante el dolor de otros, callamos ante cosas que están sucediendo a nuestro lado y que deberemos de denunciar. Entonces la palabra tiene su fuerza y nosotros muchas veces inventamos el silencio. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Pedro Enríquez, por llevarnos a sentir esa adrenalina al leerle. Muchas gracias. Gracias, Josefina. A mí, en Cuba me hizo llorar y luego leyó otros poemas en otro evento que él transmite también lloré. O sea, y como dice él, si sientes el poema, desde luego que es un poema, ¿no? Y además eres un ser humano que estás sintiendo lo que otro ser humano te está dando. Gracias, maestro Pedro. Gracias, Mari Carmen. Seguimos con Juan Carlos Guzmán Ríos. Juan Carlos. Aquí está Juan Carlos. Hola, ¿sí me ves? ¿Sí? Hola. Hola, Pedro Enríquez. Un placer escuchar tus palabras, escuchar tu mensaje. Gracias. Lo cierto es que las aseveraciones que haces sobre la poesía vuelven a enriquecer a uno el gusto y el interés por seguir andando en estos senderos que nos convoca tu obra. Voy a leer dos fragmentos y de ahí nace mi pregunta. Si me permite, maestro Pedro. Permíteme. El micrófono abierto por ahí, cierre, por favor, el micrófono, nada más que quede de Juan Carlos. Micrófono cerrado, por favor. Bueno, a ver. Si escribir los signos del perdón volviera el amor a su origen. Y otra parte de ese poema dice, dentro, sin alivio, se rompen los diques, se libera la herida. Estos dos fragmentos que he leído de su poesía me indican mucho dolor, pero mucho crecimiento, Pedro, maestro. ¿Qué me puede comentar al respecto en relación a esa experiencia tan fuerte que nos compartió
y con respecto al dolor que expresa en estas dos partes que he leído o que yo estoy interpretando así. Me gustaría saberlo, maestro Pedro. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues mira, de esos dos, voy a comentar sobre todo el primero, ¿no? Cuando dice, si escribir los signos del perdón volviera el amor a su origen. Y recuerdo, ahora no lo había pensado en su momento, una frase de una película de Love Story. Que en Love Story yo recuerdo que tenía el disco de la música y en la portada ponía: amar significa no decir nunca lo siento. No sé si recordáis aquella frase que a mí me impactó y me sigue llegando todavía, ¿no? Si escribir los signos del perdón, porque a veces cometemos errores tales que nos damos cuenta y pedimos perdón, ¿no? Entonces, a veces hay personas a las que le hemos hecho daño y decimos, bueno, perdona, te pido, está bien, pero ya si se trata sobre el amor y el amor, si escribir los signos del perdón pudiera volver el amor a su origen, pero ya hay un daño, ya hay un daño. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Normalmente no lo somos, yo no lo soy, y por eso es esa experiencia a veces de que le ha hecho daño a alguien, o te han hecho a ti, o me la han hecho a mí, y entonces llegan y te dicen, perdóname, no quise hacerlo, o yo lo digo, me lo dicen, pero hay algo, sí, te perdono, pero la siguiente es, pero no olvido, ¿no? Perdono, pero no olvido. Quiere decir que en nosotros el perdón está bien, pero lo importante es intentar aprender para no cometer errores y pensar antes. Así que es difícil, no es, pero son experiencias de vida. Excelente. Bueno, muchas gracias, maestro Pedro, y la verdad me gusta mucho el diseño que presenta en su obra, las imágenes, los dibujos, y la verdad estoy muy contento de conocerlo. Espero que no sea la última vez de escucharlo, y por supuesto que ya tenemos el libro que nos mandó Mari Carmen. Muchas gracias, maestro. Así espero, gracias a ti, muchas gracias. Bueno, tenemos el tiempo bastante medido y vamos con Ana Mar Moreno Pérez, por favor. Ana Mar, corre su micrófono porque no estén hablando. Vamos a escuchar a Ana Mar. Respetemos la regla de tenerlos cerrados los micrófonos, es que hay mucho ruido. Ana Mar, ¿puedes empezar? Ana Mar, micrófono. Ahora. Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Perfecto. Bien, pues yo encantadísima de estar aquí con ustedes. Admirada, extasiada de la poesía del poeta Pedro Enrique. Gracias. Me siento... su poesía me encantó justamente por este amalgamiento que hace del misticismo, esas citas bíblicas, este misticismo religioso, al mismo tiempo nos muestra la egolatría que tenemos nosotros como ser humano. Encuentro mucha introspección, me guía justamente el poema a esa parte interior y por supuesto percibo la emoción y sobre todo la emoción propia. Es algo que me fascina de su poesía. Agradezco muchísimo a la maestra Mari Carmen por toda esta labor que hace, porque nos lleva justamente a descubrir esta grandeza poética que existe en los autores como usted, Pedro Enrique, y estoy escuchando todo lo que están diciendo los compañeros y desde la perspectiva de ellos sigo descubriendo la poesía desde otra forma y eso es justamente lo que me fascina y creo que eso es lo que hace al poema
Y por supuesto, el trabajo literario que usted ejerce en ello, pues no es casualidad, también es producto de mucho trabajo, talento y bueno, ¿qué le puedo decir si usted es el maestro? Yo no tengo ningún poema preferido, quise encontrar uno, entre todos me introduje y voy a leer este que dice: libera lo invisible. En el río, aún los vestigios. Es otra música, el comienzo de los pasos. Adivinar el peso del cuerpo sobre la tierra madre. ¿Qué viniste a buscar? ¿Acaso tiene nombre la búsqueda? Esa es una frase tan poderosa. Y sobre todo la belleza del lenguaje que usa es algo que la verdad no esperaba cuando me hablaron de usted y compartieron el libro y luego por el trabajo y muchas cosas fui postergando, pero fue un descubrimiento maravilloso. Le agradezco por este aporte y le agradezco por sus letras. No llegué antes, no alcé la mano para decir que también quiero un libro. Sí lo quiero, ya tengo uno, muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿cómo, de dónde, cuándo es que surge esta propuesta tan asertiva, donde nos lleva justamente a esa introspección de una forma tan poética y al mismo tiempo, o sea, nos lleva en un viaje poético y justamente esas trivialidades, como decía usted, de lo cotidiano, se vuelven aquí unas imágenes certeras? Está haciendo. Y pues, ¿qué más puedo decir? Solamente saber cómo, de dónde y cuándo surge eso, porque la verdad también a mí me hubiera gustado hacer algo así. Justo eso que estaba diciendo me causó una sonrisa hace rato porque, wow, yo escribo también, pero lógico, no me parezco a esto y sin embargo tengo allí algunos poemas que estoy jugando con esto y, por ejemplo, hay un poema que dice: de polvo eres y de polvo serás, y en otro que voy poniendo también bebes de mi cuerpo, bebes de mi sangre. Estoy como jugando con eso y entonces encontrarme con esto, yo creo que usted también me abrió una senda más de exploración. Así que su trabajo también va a aportar para esto en lo que yo estoy trabajando. Muchas gracias. Nada más. Y la pregunta, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo surge esto? Porque esto no creo que sea de la casualidad. Muchas gracias, Ana Mar. Bueno, y espero leer tus poemas también. Que los comparta Mari Carmen o me los envía, luego le pides mi correo y yo, quien quiera, me escribí o envío mi libro en formato digital. Así que muy encantado de compartirlo. En cuanto al cómo, cuándo, dónde, un poco lo que comentábamos, que el poema surge a veces en lo más inesperado, surge en el momento más inesperado. Y yo hablaba de que cuando doy los talleres doy 2 o 3 consejos solamente. El primer verso, cuidar el primer verso, que sea un poema en sí. Y otro de ellos es que se lleve una libreta, eso es obvio, pero lo recuerdo aquí, que es llevar siempre una libreta en la mano, una libreta en donde uno pueda apuntar la idea que en un momento surge, porque las ideas surgen si uno está atento. Primero, hay que ser como un observador atento. Hablaba Luis Cernuda de la otra mirada, ¿no? Y a lo mejor nosotros podemos estar aquí ahora hablando y en un momento dado el poeta, la otra mirada quiere decir que ve algo que no estamos viendo los demás para él. Y ese algo que a lo mejor ve, bueno, pues aquí estamos 10 personas o hay 10 pantallas. Pues imagínate que yo pienso
en las 10 vidas que en un momento dado estamos coincidiendo esta tarde, ¿no? Y de eso surge un poema, porque pienso que es, bueno, pues una magia que Mari Carmen ha sido capaz de organizar, de unirnos a todos, de un esfuerzo, pero que somos como 10 ríos que en un momento dado se van a unir, luego se separan y no sabemos cuáles de ellos volverán a unirse, porque el destino puede que nos una a algunos y a otros no. Y entonces, ese sentir de cada uno en este momento, esas palabras que se sienten, pues son realmente como un poema que se puede escribir. Y si uno está abierto, pues coge el papel y la idea que tiene la escribe. Soy totalmente consciente que lo que no se escribe en el momento se pierde. Me ha sucedido cientos de veces. Digo, esto lo voy a recordar, esta frase la voy a recordar. Sea donde sea, una situación, un sueño, digo, bueno, esto es facilísimo. He venido con palabras en las manos como un niño que se amamanta. Bueno, pues esto me voy a recordar yo. Pues no, pasa media hora y ya no recuerdas qué verso era el que decías, qué verso más magnífico para iniciar un poema. Entonces, una libretita en la mano, apuntar ese poema y ser un observador atento. De ahí quizás surgen los poemas. Ese es el cómo, cuándo no se sabe, porque la poesía puede estar atento, tú quieres que venga y es como una amante. Yo siempre digo que como una amante en la cual es tan libre que puede llegar un día y a lo mejor toca la puerta y no está. Hay que estar trabajando. Yo soy muy caótico. Yo reconozco que soy muy caótico y me gusta. Y solo escribo normalmente cuando estoy más bien triste que alegre, porque si estoy alegre, nada, no me surge nada. Digo, si estoy contento, estoy viviendo, ¿qué voy a escribir? Sino en momentos de reflexión, en momentos de un pensamiento que surge porque te hace daño, porque tú has hecho daño, porque te sientes solo, triste, porque estás pasando un momento difícil, porque has visto a alguien que pasa un momento difícil. Pero si estoy contentísimo con mis amigos tomando una cerveza, puede que me surja, pero en pocas ocasiones me ha surgido porque estoy viviendo la vida y solo después, en la memoria, vuelve, si ha habido algo intenso, puede que vuelva. Ahí está con lo que me preguntas del cómo, el cuándo, el por qué. Y en el poema este que has leído, Libera lo invisible, o en otros poemas, normalmente tiene un inicio. El poema ha surgido por algo y surge, en este caso fue porque una amiga me habló de un determinado sitio, de un determinado lugar y yo fui a ese lugar. Me costó muchísimo llegar porque tuve que hacer un viaje casi de una semana para llegar a un sitio, ¿no? Y entonces no voy a dar más pistas porque algunos poemas es mejor no dar pistas. Algunos poemas ganan cuando se da la pista, si se habla por qué surge, cómo, y la oportunidad de tener a quien lo escribe es única. Yo, si Federico García Lorca viniera y yo le preguntara sobre un poema de poeta en Nueva York, qué es lo que quería decir, me parecería fantástico, ¿no? Y entonces, para mí, tener la oportunidad de que te comente el propio escritor, el propio poeta, cómo surge un poema y te desvele el secreto, me parece fantástico. Hay quien piensa que no, que debe mantenerse en misterio. Pero sí es cierto que algunos poemas se da solo una clave y después hay que poner de uno de su parte como lector qué es lo que le sugiere. Y este es uno de ellos. Pero fíjate que ya hago yo la interrogación y he dado un poco la clave. ¿Qué viniste a buscar? ¿Acaso tiene nombre la búsqueda? Entonces, yo hice un viaje de una semana para ir a un sitio, a un lugar, a encontrar algo. Y ahí está el poema escrito, en ese mismo lugar. Al que yo, cansado, llegué y con una sensación intensa de emociones. Así que la poesía surge ahí, pero hay que atraparla. No hay que dejarla que se vaya. Hay que darle el beso de la mañana, el beso de la tarde, el beso de la mañana
y el abrazo con los ojos cerrados. Muy bien, Pedro Enríquez, qué emocionante escucharte y saber mucha fórmula de cómo llegar. Gracias. Pedro Enríquez, que tal vez en otra ocasión nos pueda acompañar para que le escuche a ustedes, porque el tiempo ya se ha montado. Son las 12:34 aquí en México y, pues bueno, ya nos estamos pasando. Entonces, felicidades. Pedro Muchas Enríquez. gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Todos démosle un aplauso. Gracias. Felicidades, bravo. Bravo, bravo. Un placer conocerlo. Muchas gracias. Un placer verlo nuevamente, maestro. Me lo llevo como experiencia de vida, maestro. He aprendido mucho hoy, más que yo creo que muchas clases. De verdad, y me da mucho gusto conocerlo. Es un buen maestro. El placer ha sido mío. Me encantó. Ya en otra ocasión lo vamos a invitar para que él nos escuche a nosotros, porque ya el tiempo ya se ha metido y él tiene que salir y ya aquí ya voy a quitar los perros de mi vecino. Bueno, maestro. Muchas gracias. Bueno, maestro, yo le voy a robar su amante, así puedo escribir más. Nada. Un fuerte abrazo. Maestro, si nos puede dar su correo, por favor. Sí, y si no, en Facebook también, a Pedro Enríquez, ahí estoy. Mi correo, tinta leve, de tintero de escribir, tintaleve@gmail.com. Y si no, pues en Facebook, Nos los Pedro manda Enríquez. con la maestra, nos los manda con la maestra Carmen. Sí, eso es que lo comparta. Por favor. Quiero decirle algo, maestro. En ese hueco de tu mano, yo voy a depositar mi desnudez, mi nostalgia, mi tristeza, mis miedos y alegría, y todos los leños que arden del camino, donde arden los leños del camino. Ahí voy a depositar todo. Muchas gracias, maestro. Muy bien, mamá. Encantadora eres. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, amigos. Un gusto, Ha sido... Hasta luego. Jorge. Hasta luego. Cuidarse. Gusto en conocerte. Emoción. Un abrazo. Mariana. Nos deja emocionadas. Gracias, maestro. Sí. Nos vemos pronto. Gracias, maestro.